Isabel la Católica, mujer, reina y madre. Isabel la Católica tuvo 5 hijos, a los que no veía con demasiada asiduidad, pero se encargó de que su educación fuera esmerada. La muerte de su heredero, Juan, fue un duro golpe que no superó, al igual que la de su hija Isabel y su nieto Miguel, que rompían su sueño dinástico. Como mujer, Isabel también sufrió de celos al lado de su esposo Fernando, el cual, como cualquier príncipe de la época, disfrutaba de correrías e infidelidades con toda inmunidad. Cuentan los cronistas de Isabel la Católica que era alta, de piel muy blanca y de porte majestuoso, que tenía los ojos claros de un azul verdoso y que su mirar era muy gracioso y honesto. Su pelo era rubio, entre rojizo y dorado, es decir, cobrizo, rasgo que heredaron sus hijas Juana y Catalina, aunque con los años se le fue oscureciendo hasta volverse casi negro. Los escritores de entonces no se cansan de ponderar su hermosura, que según ellos no tenía rival en su tiempo, su honestidad, su ponderación y su autodominio. Pedro Mártir de Alclería, por ejemplo, dijo de ella: «Esta mujer es fuerte, más que el hombre más fuerte, constante como ninguna otra alma humana, maravilloso ejemplar de pureza y honestidad. Nunca produjo la naturaleza una mujer semejante a esta. No es digno de admiración que lo que siempre fue extraño y ajeno a la mujer, más que lo contrario a su contrario, eso mismo se encuentre en esta ampliamente y como si fuera con natural a ella». Hernando del Pulgar, por su parte, se expresaba sobre la reina en estos términos: «Muy buena mujer, ejemplar, de buenas y loables costumbres. Nunca se vio en su persona cosa incompuesta, en sus obras cosa mal hecha, ni en sus palabras palabra maldicha. Dueña de gran continencia en sus movimientos y la expresión de sus emociones. Su autodominio se extendía a disimular el dolor en los partos, a no decir ni mostrar la pena que en aquellas horas se siente y muestran las mujeres, castísima, llena de toda honestidad, enemicísima de palabras ni muestras deshonestas, mujer muy ceremoniosa en los vestidos e arreos y en sus estrados y asientos, y en el servicio de su persona». Lucio Marineo Sículo escribió esto: «No fue la reina de ánimo menos fuerte para sufrir los dolores corporales, ni en los dolores que padecía de sus enfermedades, ni en los de parto, que es cosa de grande admiración. Nunca la vieron quejarse, antes con increíble y maravillosa fortaleza lo sufría y disimulaba, aguda, discreta, de excelente ingenio, hablaba bien y cortésmente». Andrés Bernaldez tampoco escatimó elogios: «Fue mujer muy esforzada, muy poderosa, prudentísima, sabia, honestísima, casta, devota, discreta, verdadera, clara y sin engaño». Fernández de Oviedo lo hacía de esta manera: «Verla hablar era cosa divina, el valor de sus palabras era con tanto y tan alto pesto y medida que ni decía menos ni más, de lo que hacía al caso de los negocios y a la calidad de la materia de que trataba». Y así un largo etcétera que la encontraban prudente, de mucho seso, llena de humanidad, bondadosa, mujer de pudor y pureza en sus costumbres, inteligente, ejemplar, de gran corazón. Esta fuerza y este coraje de Isabel de Castilla, dicen, las conservó hasta cercana ya su muerte, a pesar, o quizá por ello, de ser una mujer que no dejó nunca de batallar y viajar de un lado para otro durante su reinado. Su inteligencia también dio mucho que hablar. Se sabe que aprendió latín, el lenguaje diplomático y culto de la época, y de la mano de una gran maestra, Beatriz Galindo, lo afianzó de tal forma que no solo entendía los discursos de los embajadores, sino que también podía traducir con soltura cualquier obra escrita en aquella lengua. El inventario de sus libros muestran un compendio de los conocimientos de entonces, clásicos griegos y latinos, santos padres, libros de mística, de filosofía, de leyes. Asimismo se enumera unos cancioneros, pues al parecer era muy dada a la poesía y a la música, y también cantaba. Sobre sus gustos se dice que la apasionaban los perfumes, las joyas, las galas, las sedas y los brocados de oro y plata, pero que era generosa y sabía agradecer con este tipo de presentes a quienes ella consideraba. Sus hijas heredaron y recibieron como dote en sus bodas numerosas vajillas, joyas, tapices, etcétera, que ella poseía.
Es discutible que el enlace de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón fuese por amor, al menos por parte del rey aragonés, que el mismo año de su boda tuvo un hijo natural. Sin embargo, si hubiese podido ser el caso de la reina, que hizo suyo el romance de el que se casa por amor, vive siempre con dolor. Sobre este particular escribe Hernando del Pulgar: amaba mucho al rey su marido, e celébralo fuera de toda medida. Y Lucio Marineo Século escribe: amaba de tanta manera a su marido que andaba sobre aviso con celos a ver si él amaba a otras, y si sentía que miraba a alguna dama o doncella de su casa con señal de amores, con mucha prudencia buscaba medios y manera con que despedir a aquella tal persona de su casa con mucha honra y provecho. Isabel, pues, además de soberana, fue mujer, por lo que tuvo una lucha combativa con los celos que ensombreció su vida íntima, por lo que se hacía rodear de damas poco agraciadas y feas a fin de evitar cualquier devaneo de su esposo. No obstante a eso, el rey trajo al mundo otros vástagos, por lo menos 3 hijas que se tenga constancia fuera del matrimonio con su esposa. De su matrimonio con Fernando de Aragón tuvo 5 hijos: Isabel en 1470, Juan en 1478, Juana en 1479, María en 1482 y Catalina en 1485. Y puesto que no había corte, pues esta era itinerante, todos ellos fueron dados a luz en lugares diferentes de la península ibérica. Las continuas luchas de los reinos peninsulares y el constante deambular para la pacificación de estos no permitieron a la reina Isabel tener una relación demasiado estrecha con sus hijos. Estos, la mayoría de las veces, quedaban en los castillos de la retaguardia para su mayor seguridad y en manos de las ayas que los cuidaban. Solo se podría decir que tuvo una relación más íntima con su hija mayor, Isabel, pues esta sería el único vástago del matrimonio hasta que la soberana de Castilla volvió a quedar embarazada 8 años después. Sin embargo, la reina católica se esmeró en que sus hijos tuvieran la mejor educación posible, y no solo en la de estos, sino en la de toda la corte, pero en especial con la del príncipe heredero, su hijo Juan. A este le colmó de cuidados y refinamientos, tal como se nos revela en el libro de la Cámara Real del Príncipe Don Juan, escrito por Fernández de Oviedo, en el que se puede seguir paso a paso su vida y los desvelos de su madre para que no le faltase de nada y aprendiera bien el manejo de su casa y por ende del reino que habría de heredar. El príncipe recibió instrucción en ciencias, artes, sobre todo música, equitación y empleo de las armas. Cuando sus hijos crecieron, se acordaron una serie de alianzas matrimoniales con el fin de afianzar la paz y la unión ibérica, así como para establecer lazos de consanguinidad con las casas reales del resto de Europa. De esta forma, a su primogénita Isabel se la casó primero con el infante Alfonso de Portugal, pero a su muerte se la volvió a casar en 1495 con el primo de este, Manuel, que llegó a ser rey luso y por tanto ella reina consorte. A Juan, el heredero, se le dio como esposa en 1497 a Margarita de Austria, hija del emperador germánico Maximiliano I de Habsburgo. Su tercera hija, Juana, contrajo matrimonio en 1496 con Felipe el Hermoso de Habsburgo, también hijo del emperador Maximiliano I. Con esta unión, años después, entró una nueva dinastía en España, la de los Habsburgo, que formaban la Casa de Austria. Esta fue madre de 6 hijos, entre ellos el futuro rey Carlos I. María fue esposa también en 1500 de Manuel I de Portugal, el afortunado, del que tuvo 10 hijos, uno de los cuales, Isabel, sería después emperatriz por su matrimonio con su primo Carlos I de España. Por último, Catalina fue casada en 1502 con Arturo, príncipe de Gales, aunque al morir pocos meses después se la desposaría en 1509 con su hermano, posteriormente Enrique VIII, por lo que se convirtió en reina de Inglaterra. Tuvo una hija, María. Pero tras la alegría de las 3 primeras bodas de sus hijos, todo empezó a torcerse en poco tiempo. El príncipe Juan murió de tuberculosis con 19 años, meses después de su boda. Tuvo una hija póstuma, pero nació muerta. La primogénita, Isabel, murió de parto de su primer hijo, Miguel de la Paz, un año después de su hermano, y 2 años después, en 1500, el pequeño Miguel, heredero ahora de las coronas de Castilla y Aragón, también fallecería. Tras estas muertes, su hija Juana se convertía en la heredera de los reinos hispanos.
Siempre se ha declarado que estas desgracias tan seguidas quebraron el ánimo de la reina. Vio en ellas no solamente la muerte de sus seres más queridos, sino con estas el desmantelamiento de su obra y sus anhelos, pues en el fondo la casa que vendría a reinar ya no era la que ella había soñado. Su hija Juana le daría unos cuantos quebraderos de cabeza, empeñada, embarazada y ya convertida en heredera, en marcharse a Flandes siguiendo a su esposo. En julio de 1504 la reina Isabel enfermó gravemente, posiblemente manifestándosele padeciendo síntomas febriles permanentes que habrían de terminar en una hidropesía y en una posible endocarditis. Su cuerpo estaba también ulcerado y manifestó hasta el final una marcada sed, lo que sugiere, según investigaciones recientes, una diabetes. Sobre esta enfermedad, Mártir de Anglería señala: todo su sistema se halla dominado por una fiebre que la consume, rehúsa toda clase de alimento y se halla de continuo atormentada por una sed devoradora, y la enfermedad parece que va a terminar en hidropesía. De ello también habla el cronista Pedro el Monje y dice: le vino de una úlcera secreta que el trabajo y la agitación del caballo le habían causado en la guerra de Granada. Su valor le causó el mal, su pudor lo mantuvo, y no habiendo querido exponerlo jamás a las manos ni a las miradas de los médicos, murió al fin por su virtud y su victoria. Mariana habla de una enfermedad fea, prolija e incurable que tuvo a lo postrero de su vida. Quizás, dicen los médicos, por lo que se señala en las crónicas, la reina padeció un cáncer de recto o posiblemente de útero. 4 meses duró su agonía, al final de los cuales falleció un 26 de noviembre en Medina del Campo cuando contaba 54 años. Su cuerpo está enterrado en la Capilla Real de Granada.